6 de la mañana, 28 minutos. La otra tormenta, después de los aguaceros, simultáneamente con los aguaceros, Felipe, era la tormenta en la que nos está metiendo el presidente Gustavo Petro. Amanecemos hoy en modo campaña electoral, porque el presidente de un momento a otro, en la tarde, producto del hundimiento virtual de su reforma laboral y de la reforma a la salud, que ya no tienen cómo salir bien, decidió convocar a una consulta popular, Felipe, que tendrá varios pasos, que es un riesgo político enorme, porque el presidente se arriesga a ser derrotado en las urnas. Actualización esta mañana, Felipe, del censo electoral, que es clave, porque del censo electoral depende cuánto es el umbral, cuánto es el mínimo de votos que se necesita de participación ciudadana. Básicamente es, digamos, para redondear la cifra, 41 millones de personas inscritas en capacidad de votar. Se necesita que participe la tercera parte del censo electoral. Quiere decir, tendrían que salir a las urnas 13.600.000 personas. Así es. ¿De acuerdo? 13.600.000 personas. Es decir, más de los que votaron por él en su mejor momento de popularidad. Es decir, yo creo que se está pegando un tiro en el pie. Eso no le va a salir. Y además eso tiene una cantidad de mecanismos constitucionales y jurídicos que eso no es tan fácil como llegar y decir vamos a hacer una consulta popular. No, Néstor, eso ya usted lo decía temprano, los 3 intentos de la utilización de estos mecanismos de participación ciudadana en el pasado han fallado. Todos los presidentes, Felipe, el Uribe más popular, el Santos es haciendo acuerdos de paz con las FARC, Claudia López con su consulta anticorrupción. Y la consulta anticorrupción. Todos 3 experimentos, todos 3 fueron derrotados, porque es muy difícil. Así que el presidente Petro, es cierto, pero está bien. Pero está bien, digamos, yo creo que estos mecanismos, pues que se usen esos mecanismos institucionales también para que sirvan de árbitros entre los poderes. Evidentemente hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo que no se ha podido resolver, y acudir a la consulta popular pues es un medio democrático que está en la Constitución, está desarrollado en la ley, y además está lleno de controles y de pesos y de contrapesos, como ustedes están señalando. Se necesita una votación muy alta, después va a tener, si llega a decir que sí, gana el sí, eso vuelve al Congreso convertido en proyecto de ley, es decir, que es una cosa llena de controles a la cual no hay que tenerle temores, y al contrario puede servir para medir verdaderamente qué está pensando la ciudadanía en relación con estas reformas. Ahora, que el presidente Petro, Héctor, tenga derecho a convocar a una consulta popular, seguramente lo tiene. Ahora, mire por qué caemos en esto, porque el presidente Petro no acepta lo que se llama democracia, que el Congreso lo derrotó, y el Congreso decidió, y hay veces el presidente Petro ha ganado, y había ganado la semana pasada con la reforma a la salud, y aquí perdió, y entonces como los niños malcriados cuando pierden el partido, decidió llevarse el balón. Y el presidente Petro ahora cree que la democracia es sacar gente a la calle. Pero además, ¿cuál es el bloqueo institucional del que habla Nochi? Es que no... Bloqueo institucional, si es que le han aprobado la reforma pensional, una reforma tributaria, pues que nos cascó a todos los colombianos. En fin, ahí no hay bloqueo institucional, hay un mecanismo que la Constitución consagra. Felipe, ya cogió el camino culebrero. Estamos metidos en el tema de consulta popular. Hay convocatorias, los sindicatos, y vamos a ver de esto mucho, comienzan a salir a marchar. Y la gente, los gremios, sectores sociales que seguramente todavía apoyan al presidente Petro. Él apareció ayer con indígenas, con un grupo de trabajadores, con negros. Pero además, Néstor, ¿cómo así que para la locución presidencial nos ponen ahí una marcha indígena promoviendo la violencia después del himno nacional? Es decir, ¿en qué estamos? Pusieron el himno de la Guardia Indígena, Felipe, después del himno nacional. ¿Y eso le parece bien a usted? La introducción duró 5 minutos. Pues Felipe, estamos. Es un llamado a sus bases, evidentemente ese es el tono. Felipe, tono de batalla. Eso que usted vio, que es el himno de los indígenas, las convocatorias,
los eslóganes de los indígenas, Felipe, ya estamos, esto es lo que le indica a usted, ya estamos en campaña electoral. En todo caso, sin la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? Porque fue la gran ausente anoche, no estuvo en la foto con el presidente Gustavo Petro. Y va a ser seguramente la gran ausente. Sobre la convocatoria de una consulta popular, si usted quiere opinar, si usted quiere decirme, va a participar, la consulta tiene que ser en modo sí o no. No se sabe cuáles son las preguntas. ¿Quiere usted una reforma laboral? ¿Sí o no? ¿Quiere usted la reforma a la salud? Después tendría que volver ese trámite al Congreso de Colombia. Sí, es decir, estamos hablando de un trámite larguísimo que se nos va a cruzar, se van a entrelazar con las campañas electorales del año entrante, la de las parlamentarias y la presidencial. Pero esto ya lo decía usted temprano, Néstor, ahora más tarde podremos hablar en detalle. Esto es el inicio de la campaña, esta es la manera que está encontrando o que encontró el presidente para presionar al Congreso, para organizar sus bases. Es decir, es la campaña del 2026. Es el presidente Petro, Felipe, pidiéndole al país que lo ponga en el mejor escenario, en donde él se siente más cómodo, que es el escenario de la movilización popular, de la calle. Protesta, hay que protestar. Él, cuando estaba en la oposición, protestaba contra el gobierno. Y ahora que está en el gobierno, protesta contra el Congreso. 6:34 a.m. Sobre la consulta popular en la que estamos dando hoy el primer paso. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Después de que 8 senadores de la Comisión Séptima presentaran ponencia de archivo a la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro se pronunció en 3 diferentes espacios acerca del tema. Por medio de su cuenta de X, en varios momentos aseguró que si se hunde la reforma, habrá una ruptura entre Congreso y gobierno. Pero a las 6:30 de la tarde, el presidente convocó a los medios a una declaración en Casa de Nariño. Llegó con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Nuevamente se fue contra el Senado, asegurando que el Congreso está desconociendo la voluntad del pueblo que marchó durante el estallido social y que lo eligió a él como presidente. Petro dio por terminado el acuerdo nacional al que llamó en varias veces a la oposición, a los empresarios y a otros sectores, pues para el presidente esa idea ha fracasado. Por eso, y teniendo en cuenta que no es la primera vez que una reforma del gobierno atraviesa un momento de crisis en el Congreso, Petro anunció que llamaría a una consulta popular sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Faltando 10 minutos para las 7 de la noche, Petro dio por terminada su rueda de prensa y en ese momento empezaron a llegar a la Casa de Nariño representantes de los pueblos indígenas, ministros del gabinete, senadores y voceros de los sindicatos. Llegaban con la idea de acompañar al presidente en su alocución de las 7 de la noche. Primero sonó el himno de Colombia y después el de la Guardia Indígena, cuyos representantes acompañaban a Petro en primera fila, con carteles que decían sí a las reformas sociales. Nuevamente, Petro cuestionó al Congreso y en general a los sectores que se oponen a sus reformas. Volvió a insistir en la consulta popular, un mecanismo que tiene 4 pasos. Primero, el presidente y los ministros la firman y envían al Senado la pregunta con la justificación. El Senado tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia o no de la consulta y si deciden aprobarla, se realizará dentro de los 3 meses siguientes. La aprobación de la consulta requiere de la participación de al menos la tercera parte del censo. Además, se necesita la aprobación de la mitad más 1 de los sufragios válidos. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. Petro también dejó claro que el gobierno no va a dar marcha atrás con las reformas sociales, pues advierte que algunos sectores se burlaron y engañaron al gobierno
y que de esta manera no se puede llegar a la paz en el país. Si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales, porque quieren sacarle el cuerpo a reformar a Colombia para que sea justa, entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Una vez terminó la locución, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema, asegurando que no habrá comunicación con los congresistas que han decidido no avanzar en el debate de las reformas. A eso es lo que vamos a apelar, a las movilizaciones, a la calle, y que haya una consulta popular. Y yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley. Ministro, ¿se retiran las reformas? No, hay una corriente del gobierno que cree que es bueno retirarla. Yo creería que no, que si nos quieren derrotar, que nos derroten. La próxima manifestación se hará el 18 de marzo. Saldrán a las calles pueblos indígenas, organizaciones sociales, sindicatos, campesinos y otros sectores afines al gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Y habrá muchas movilizaciones, porque recordarán ustedes que la reforma tributaria de Carrasquilla y el mismo Carrasquilla cayeron en el Congreso de la República por la presión de la movilización popular y ciudadana en el estallido social del 2021. Si quieren movilización popular, habrá movilización popular. Ya otra vez por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales, que serán trasladadas al pueblo, pero además aseguró: lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir. Si no se deja decidir al pueblo, no hay democracia sino tiranía. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es